Bienvenidos a un nuevo capítulo de los lunes cinematográficos aquí en el Teatro Universidad de Concepción. Hoy conversaremos junto a Andrés Weisblut, destacado director, guionista, productor, músico y pintor. Junto a él conversaremos acerca de su vida en Estados Unidos, México y la gran experiencia de haber estudiado cine en Cuba. También conversaremos acerca de su primer estreno, Los Debutantes, con un récord de taquilla en el 2003. Finalmente conoceremos uno de sus últimos trabajos, Un caballo llamado Elefante, película que exhibiremos a continuación de este conversatorio en nuestra página web corcudec.cl. Soy Julio Baete y estos son los lunes cinematográficos de Corcudec. Bienvenidos. Andrés, muchas gracias por esta oportunidad de estar conversando en los lunes cinematográficos del Teatro Universidad de Concepción. Sabemos que eres un reconocido director de cine, guionista, productor, pero además eres músico y pintor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido en este año de pandemia, Andrés? ¿Cómo están tus proyectos? ¿Cómo te ha afectado a ti en lo personal? La verdad, me siento bastante afortunado porque ha sido un año muy duro para la mayoría de mis colegas en el mundo artístico y yo he tenido la suerte de tener un trabajo. Soy director de la carrera de cine en la Universidad del Desarrollo y me gané el fondo audiovisual para hacer mi cuarta película, que se llama Animales, y he producido alrededor de 50, 60 pinturas durante este año, lo que ha sido entonces como un año súper productivo. El encierro me ha venido bien, como una instancia justamente para pintar, para enfocarme, además del trabajo, tener como cada tiempo libre, como poder aprovecharlo mejor. Así que la verdad, aunque es un poco raro y me siento un poco como con culpa de decirlo, me ha ido bien en este año de pandemia. Oye, hay muchos que dicen eso, que ojalá se mantenga un poco esta cosa del distanciamiento social incluso. Hay algunos que le acomoda esta situación pandémica. Andrés, ya nos contabas tu arista de pintor, pero quiero poner en contexto un poco. Tú naciste en Estados Unidos y, como dicen por ahí, malcriado en México. ¿Es así, no? Así es, bien criado en México, porque me siento en casa en México. Realmente es mi segunda patria. No es Estados Unidos, yo me siento chileno-mexicano más que chileno-americano, porque nací en Estados Unidos, pero me crié hasta los 7 años en México, lo que me da una raíz bastante importante ahí. Además que mi papá se quedó allá hasta los 15, entonces yo seguía viajando a México todos los veranos durante el exilio de mi padre, durante los años 70, 80, así que los 80 básicamente lo iba a ver. Así que México, súper importante en mi formación. Y bueno, también ha sido coproductor de la película que vamos a mostrar. Es algo importante en mi vida. Andrés, pongamos en contexto un poco cómo fue esta infancia tuya. Naciste en Estados Unidos, fuiste a México, estuviste ahí hasta la primera infancia, digamos. ¿Cómo fue este proceso y qué sabías tú de este país desconocido que aún tú no conocías estando en México? Bueno, son años bien oscuros, porque estamos hablando de los 70. Yo me vengo a Chile el 79, 80, y yo era un niño chico. Entonces para mí como que las referencias eran más, bueno, por un lado mis abuelos, que eran como estaban en Chile y era como un gran referente, y por otro lado como unas historias medio misteriosas de oscuridad, de muerte, pero que tampoco eran como que estaban encima mío. Un niño que da vueltas por ahí, claro, y que escucha como rasguña conversaciones, ¿no? Es que entonces no tenía una imagen tan clara. Ahora, cuando llegué a Chile, yo llegué a Chile a mitad de año. ¿Llegaste casi en los 80? Sí. ¿Sí? Creo que llegué a finales del 79, como septiembre del 79. Y entonces yo soy el típico como compañero nuevo que en la mitad del año entra la inspectora, abre la puerta y dice: aquí tienen un compañerito nuevo. Y yo hablando con acento mexicano: órale, ándale, sí. Y me pasó que en México te enseñan a leer. Me pasaron varias cosas. Pasaron que en México mi mamá no tenía dónde dejarme y me metió al prekinder, que estaba justo debajo del edificio donde vivíamos. Había un jardín infantil, un jardín infantil, y me metió a prekinder, pero yo no tenía la edad. Me metió con 1 año y medio a prekinder, porque no había sala cuna, no sé qué. Claro. Yo estaba como muy chico y repetí prekinder como 3 veces.
Y después repetí Kinder 2, porque estaba adelantado. Y en México, en Kinder te enseñan a leer y escribir. Wow, o sea, súper adelantado. Entonces yo estaba como súper adelantado en leer y escribir, y llego a Chile y no tenía la edad, y me querían meter a Kinder, donde no te enseñan a leer y escribir. Entonces mi mamá peleó para que me metieran a primero básico, pero en primero básico di bote, porque yo era bajito, chiquitito, era súper bajo, compañero más grande, y yo era inmaduro. O sea, podría saber leer y escribir, pero era más inmaduro que todos mis compañeros. Y me fue pésimo en el colegio, harto tiempo. Como toda la enseñanza básica tenía promedio 5, 5.3, 5.5, promedio. Y eso es que te va mal en algunos y salváis en... Claro. en par, ¿cachai? Sí, arte por ahí salvaba, pero bueno, medio irregular. Matemática, porque yo era bueno para las matemáticas. Salvaba en matemática y arte, una cosa extraña. ¿Y en México estabas en qué ciudad? Ciudad de México, Ciudad de México. el defectuoso. El Que ya no se llama México DF, ahora se llama No, pues, Ciudad de México. Ciudad. Sí, claro. Sí. Tuvimos la oportunidad de estar el 2019 con la Orquesta Sinfónica, y ya te contaba que la Universidad de Concepción tiene su orquesta y estuvo de gira por México, Ciudad de México, Guanajuato, San Miguel de Allende, lugares maravillosos. Bellísimo. Guanajuato es uno de los lugares más lindos del mundo. Exacto, maravilloso. Y estuvo la orquesta dando varios conciertos. Primera gira que tuvo internacional la Orquesta Sinfónica de Concepción. Así que sabemos de lo que nos cuenta y sabemos también lo interesante y padrísimos que son los mexicanos con el que viene de afuera. No, y la comida y el relajo. Sí. Máximo México. Bueno, avancemos en tu carrera, Andrés. Estudiaste en Cuba, cine. Qué tremenda experiencia en esta escuela internacional, donde me imagino te topaste con grandes profes y también compañeros, ¿no? Sí, bueno, es una historia también que tiene sus cosas porque, bueno, curiosamente, a mí, yo quería ser artista, pero yo tenía una hermanastra, que ella era como la artista de la familia. Y yo, como te decía, era bueno para las matemáticas, ya la enseñanza media me empezó a ir bien en el colegio. Y tenía buenas notas, y era bueno para historia, bueno para matemáticas. Entonces mi mamá me decía que yo no tenía talento artístico. Yo quería ser pintor, en verdad. Yo no quería ser cineasta, no tenía idea de cine ni nada. Y me decía que no tenía talento artístico. Mi profesora de arte, en cambio, me ponía puros 7 en el colegio, pero mis compañeros no entendían por qué. Porque decían que eran puros mamarrachos y mi profesora decía, mira, si tú tenés pésima técnica, pero algo hay. Igual como que me lo fomentaba. Pero el asunto es que yo estudié ingeniería comercial. Y entré a estudiar ingeniería comercial y en la Católica, y en segundo año empecé a participar en política en la FEUC, y participé en la FEUC de Fulvio Rossi, que fue el primer presidente de la FEUC socialista. Y para el año siguiente yo fui candidato a consejero superior, que es como el segundo cargo más importante de la universidad, después del presidente, que está el que representa al estudiante del Consejo Superior, y perdí con Ignacio Arteaga, que es de la UDI, que ha sido parte de los gobiernos. Y ahí como que me volví a comercial. Yo lo había pasado increíble en la FEUC, yo era como vocal de cultura y estaba como una cosa así como pasando, y como que me dio como la depresión, y ahí veo que ofrecen becas para estudiar cine en Cuba. Y no sé por qué ni cómo fui, postulé, y medio milagrosamente quedé seleccionado con la Alicia Cherson. Ah, mira. Y ella y yo nos fuimos a Cuba, y ella fue mi compañera de curso allá. Y nada, increíble, me cambió la vida allá en Cuba. Pero después volví de Cuba, y volví el año 96, y en Chile nos hacían películas casi. Entonces yo volví y terminé comercial. Y en los veranos trabajé en Gringuito primero, y el verano siguiente en Tierra del Fuego, en la película Miguel Lirín. Pero además, tú te encontraste en un país que ya está tratando de, iniciando una post-dictadura, ¿cierto? Un país en reconstrucción, donde quizás el cine estaba casi en cero, ¿no? Absolutamente en cero. No había películas, como digo. Claro. Me acuerdo que el 96, no creo que hayan habido películas, el 97 salió Historias de Fútbol. Claro. Y fue como la gran cosa. Y el 98 salió Gringuito, que es donde yo había trabajado, y el 99 o el 2000 salió Tierra del Fuego, donde yo trabajé. O sea, las pocas películas que se hacían, yo logré, estudiando ingeniería comercial, insertarme en los equipos de rodaje. Y bueno, y después hago un corto documental, que se llama 18 en el Parque,
Y ahí ya como que ya me empecé a dedicar ya al cine. Ya. Oye, pero tú estando, bueno, en economía, ¿cierto? Ingeniería comercial, partiste de cero con el cine, no tenías ninguna noción de cine cuando fuiste a Cuba, ¿nada? Nada, nada. Yo fui a postular, si esa beca hubiera sido para estudiar música, o estudiar pintura, o estudiar actuación, yo hubiera postulado igual. Qué bueno. Yo fui a postular para arrancarme de donde estaba, tenía inquietudes artísticas, no sabía muy bien cómo canalizarlas, y efectivamente el cine era una muy buena opción, porque de alguna forma me permitía conjugar distintos talentos que no son tan físicos, porque el arte a veces es como muy físico, el teatro, la pintura misma, como ciertos talentos que el cine tiene una cosa un poco más intelectual. Y en ese sentido me permitía aproximarme. Y el cine fue mi gran escuela de la pintura, porque después pinté y fue como, chuta, sé pintar, y como de la nada, cuando antes no pintaba así. ¿Qué había pasado entre medio? Entre medio estudié cine, hice Los Debutantes, vi muchas películas y de alguna forma formé un ojo. Y mi forma de pintar, ahora sé un poco más, pero el principio era básicamente intentar hacer algo y ver con mis ojos lo feo que era, lo espantoso, lo nada que ver con lo que me habría gustado, y borronear e intentar de nuevo, hasta que el azar de repente, ¡ay, ahí quedó algo súper lindo, medio casualmente! Pero yo tenía el ojo para poder distinguir que ahora sí, que ese momento casualmente lo había logrado. Y bueno, ya han pasado como 15 años de pintura, no menos. Oye, Andrés, en esta escuela de cine, desde usar, esta escuela de cine, desde usar la cámara para adelante, dirección, todo, guión, todo. Pero eran solo 2 años. Claro, 2 años. Ya, 2 años. Intensivos, sí. Además que es un internado. En Cuba, la escuela de San Antonio de los Baños es un internado. Y mira, más importante que las clases son tus compañeros, la posibilidad de filmar, que filmé en 2 años 5 cortos, la biblioteca, que vi, así calculo, porque hice mis listas en su momento y todo cuando yo estaba allá, porque la escuela era antiescolástica y tú podías no ir a clase, podías hacer lo que quisieras. Entonces muchas veces si no buscaba profesor, no iba a clase y veía 4 películas en un día, habían 7.000 películas en la biblioteca, y vi alrededor de 700 películas en 2 años. Como muy intenso, y tuve profesores increíbles, así, realmente, bueno, si tuviera que nombrar solo uno, Fernando Pérez, que creo que el más me marcó, pero estrellas internacionales, estuve con Jim Sheridan, con Ettore Scola, con, no sé, con directores de foto cubanos buenísimos, fue una gran experiencia. Marqueta Kimbrell me marcó mucho, una directora de actores gringa, que fue compañera de Marilyn Monroe y que es la directora de NYU en dirección de actores. Una gran escuela, pero compañeros de todas partes del mundo. Eso te alimenta muchísimo, todos dedicados al cine. Y imagino de diferentes países, ¿no? Sí, pues 2 chilenos, 2 argentinos, 2 colombianos, 2 japonesas, que eran japonesas, habían 2 chicos de Zambia, habían de Brasil, éramos 25 por curso. ¿De esa experiencia en Cuba volviste a Chile en 96? Sí. Y desde ahí hasta tu primera película, que fue el 2003, que es tu primer largometraje, Los Debutantes, ¿cómo lo tomaste? Porque esto fue una película exitosa, o sea, fue una de las películas que más llevó gente a los cines, ¿verdad? Es tu primera película. ¿Cómo tiene que ver con el contexto o venías muy capo de Cuba? No, bueno, no sé. Yo creo que el contexto favoreció, sin duda. Que de verdad habían pocas películas y en esa época, bueno, la película estaba la geisha y como que tuvimos cierto ojo como en términos como de visibilizar la película, como que fuimos capaces con Sebastián Freund, productor de la película, Ángel Carcavilla, publicista, como que creo que armamos un buen equipo en pensar cómo hacer de la película algo visible más allá de la misma película. Además protagonizada por Antonella Ríos y Néstor Cantillana. Claro, pero la Antonella era absolutamente desconocida en ese momento, pero lo de la espuma y toda, como que la película tuvo... ¿Te acuerdas de la carátula esa de la película? Con la gente, por eso digo que la película tuvo una muy buena campaña de visibilización. Yo me acuerdo que había gente en los cines que no veía la película, pero que hacía como veía el afiche, como que había un grupo de personas
paradas viendo el afiche. Y, y la prensa me perseguía. De verdad que... ¿Qué edad tenés tú ahí en esa primera película? ¿Qué edad? ¿Sí? La estrenamos el... 2003. Yo cumplí 30 años un mes después del estreno. Tenía 29. Y me perseguía la prensa y de verdad que tenemos como 6 carpetas así de gordas de pura prensa de los debutantes. Nunca más me pasó eso. Y eso creo que sí es el contexto. En el fondo, una película chilena era noticia. Sí. Más allá de que supimos hacer la noticia y que supimos hacerla bien y que creo que tiene sus méritos la película, porque no todas las películas le fue así. Sí. Por supuesto que algo hay en la película y en la campaña que hicimos. El contexto era distinto y la actitud para recibir cine chileno era distinta. El cine chileno tiene hoy día mucha sospecha. Bueno, mencionábamos el dato curioso que fue récord de la película que llevó más gente al cine hasta ahora, yo entiendo. O sea, hasta el día de hoy es la película para mayores de 18 años con más público en la historia del cine chileno. Y en ese momento también fue la película para mayores de 18 años, chilena y no chilena, con más público en la historia, pero creo que después vinieron algunas películas para mayores, ya no me acuerdo cuáles, pero creo que después fue superada internacionalmente. Qué manera de iniciar la carrera cinematográfica. ¿Y qué pasó con...? Sí, igual me hizo un poco mal, porque yo pensaba que era tirar y abrazarse. Como que yo estaba seguro que la segunda me iba a ir súper bien. Claro. Y la verdad me fue súper mal, con 199 recetas para ser feliz. Sí. Igual una película más difícil, más compleja, pero... Este fue en 2008, ¿no? Sí. Yo no esperaba que le fuera lo mal que le fue, realmente le fue muy mal, o por lo menos muy mal para mi expectativa. Fueron 8.000 espectadores, 9.000 espectadores. Hoy día no es tan mal 8.000, 9.000. Hoy día suena mejor, pero yo venía de 120.000 espectadores. Wow. Entonces pasar de 120.000 espectadores a 8.000 espectadores igual fue un golpe duro que, bueno, se aprende. Oye, y en este proceso de aprendizaje, como tú dices, en que te va bien y la siguiente película no te va tan bien, ¿dónde están los puntos que tú a esta altura haces la reflexión? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, yo creo que más allá de lo que ocurrió ahí, que podemos verlo, en el caso concreto de 199, yo creo que hay una cosa que es más general, y es que no existen las fórmulas y nada garantiza nada. Y que una película sea exitosa depende de una combinación de elementos muy particular, que tiene que ver, sin duda, con la calidad de la película, pero también con la calidad de la campaña, también con el contexto sociopolítico, cultural, porque hay películas que no son para su momento. Yo creo que tal vez 199 recetas hoy día funciona, o no sé si hoy día, pero más tarde habría funcionado mejor. Tal vez no era una película adecuada para su momento. O antes habría funcionado mejor. Tal vez ya venía un poco tarde, porque ya se habían hecho películas un poco como sobre entre el 2004 y 2007. O sea, yo creo que Los Debutantes, de alguna forma, es la última película de los 90. Claro. Aunque es del 2003, es la última película como que aborda ciertas temáticas y la pobreza, y ahí empieza a haber un cine que empieza a hablar de otras clases sociales, más elitista tal vez, más de festivales, y eso empieza el 2004, y el 2008 ya como tal vez 199 recetas tal vez llega tarde a eso. 199 recetas para ser feliz. Bueno, esta es una película basada en un cuento de Marcelo Leonard, ¿no? Protagonizado por Pablo Macaya. Esta fue coproducida con una empresa española igual, ¿no? Se filmó en Barcelona. Así es. Hubo bastante producción. Pero bien guerrillera, la verdad. Fue una película de un presupuesto bastante bajo. Y se hizo, o sea, la película era bastante pobre, y se hizo con harto amor y guerrilla. Oye, Andrés, un caballo llamado Elefante. Cuéntanos de esta, una de tus últimas realizaciones, y cuenta la historia oral del fallecido compositor Lalo Parra. Una película que orientada a los chicos y adolescentes, ¿no? Sí, bueno, es una historia bastante particular. Todo surge porque a mí me toca entrevistar a Lalo Parra para un programa de televisión
que se llama Geografía Musical de Chile. Y ahí me cuenta esta anécdota cuando él con Roberto Parra se arrancan de su casa con un circo. Y yo le digo, oh, tío, eso es como para hacer una película, pero no lo pesco. O sea, como que le digo ese comentario y ya, estoy haciendo mi pega y me voy. Y tiempo después me contacta la esposa de Lalo Parra, más bien me la encuentro en la calle. Pero él lo entrevistaste porque estabas pensando en hacer algo con una historia de él. No, me tocaba entrevistarlo para un programa de televisión. Ok. Y mientras lo maquillaban, me cuenta esta anécdota. Ya. Y yo le digo, tío, pero esa historia es como para hacer una película, como un comentario. Y como al mes y medio, me encuentro con la esposa, con la tía Eli, en la plaza de armas. Casualmente, yo trabajaba en Larcos, que quedaba por allá, y me dice, Andrés, qué bueno que te encuentro, qué milagro, no estaba desesperada tratando de contactarte, había llamado al canal, estaba buscando por todos lados, desde que le dijiste a Lalo que podía hacer una película, que no duerme, está obsesionado, que quiere hablar contigo, y bla, 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 bla. ¿Has tenido usted que 100 años ya o no, tío Lalo? Vaya a saber uno cuánto tenía, porque nadie sabía realmente cuánto tenía. Claro. Pero sí, 90 y algo, o 100, vaya a saber uno. Sí. No, ni él sabía cuánto. O sea, yo estuve en discusiones familiares donde se discutía la edad y donde se discutía todo lo que me contaba el tío Lalo y bueno, no me adelanto porque eso es importante para lo que te estoy contando. La cuestión es que voy donde el tío Lalo y me encarga hacer la película de su infancia sobre estos hechos. ¿Y qué le voy a decir yo al tío Lalo Parra, hermano de Violeta, que no? Es como, ya, pues sí. Y empiezo a trabajar con Lalo y empiezo a visitarlo y a grabar entrevistas con él. Y empiezo a tener la dificultad que te estaba diciendo recién, que cada vez que me lo entrevisto, entre lo fantasioso y lo gaga que estaba, me contaba la historia distinta, pero totalmente. Todo era contradictorio. Y una vez fue su hermano Lautaro Parra, estaba en la casa, y le peleó todo lo que dijo, no es mentira, eso no era así, no era así. Entonces yo me empecé a sentir un poco incómodo, porque si yo hago una película sobre Lalo y Roberto Parra, se instala como una verdad oficial. Claro. ¿Y cómo es una película de Lalo y Roberto Parra si esta cuestión es puro cuento? Entonces ya estaba medio atravesado con eso. Y además, escribo el guión igual, pero con mucho conflicto. Y el guión empiezo a tratar de producirlo y es un guión carísimo, ambientado en 1920, con carretas, solamente carretas ya es un problema. Entonces que en Chile ya no hay bueyes. No, pues tienes que irte para el campo, ¿no? Así... No, ¿qué campo? Tenés que irte a Chiloé para traerte un buey desde o sea, no hay en el campo de la zona central bueyes. No hay. Entonces, el desafío de producción gigante, una película carísima y una película bastante dura, una película social, de dos niños que se van con un circo, pero son maltratados, sufren hambre, explotación, no les dan de comer, una película ruda. Claro. Y voy a mercados de coproducción, trato de financiar y nadie la quiere financiar, porque es como una película carísima y que no es para niños, pero es protagonizada por niños, por lo tanto también para adultos, no es tan para adultos, siendo que bueno, igual puede ser, pero no era para niños, no era para adultos, era cara, era un problema. Y entre medio yo fui teniendo hijos en todo este proceso, el tío Lalo conoció a mis hijos cuando eran unos bebés, y empiezo a ver mucho cine infantil por mis hijos. Y entonces por un lado estoy con este encargo de Lalo Parra, que no sé qué hacer con él, porque tengo una responsabilidad con Lalo Parra de hacer la película, y por otro lado no soy capaz de sacarla adelante y no se ve muy viable. Por otro lado empiezo a ver películas infantiles y ahí me cruje la ampolleta y decido inspirarme nomás en lo que me cuenta el tío Lalo. Decirle al tío Lalo, que ya estaba bien viejito y se murió muy pronto, que la película iba a estar inspirada, pero que no iba a ser lo que él me contó. Y le iba a adaptar absolutamente para hacer una película infantil para niños, porque me pasaba que las películas que yo iba al cine con mis hijos, yo me arrepentía de mostrárselas, me cargaban. Las encontraba antivalóricas, violentas, con una violencia gratuita, sin sentido, porque la violencia siempre es parte del cine. De alguna forma y otra el cine es violencia, porque el conflicto es violencia, pero que tiene que ser explicada y tratada y reflexionada de una forma adecuada para los niños. Entonces me propuse que esta fuera una película que yo como papá sí quisiera llevar a mis hijos a ver. Y que además a los niños les gustara, porque yo quería contradecir esta idea que a los niños solo les gusta la acción y Marvel y no sé qué, y que se puede hacer una película de alguna forma Además tal vez nostálgica,
de las Claro. películas que yo veía cuando niño, pero si yo cuando tenía 7 años y me gustaban esas películas, no puedo creer que un niño, por más que haya cambiado el mundo, a los 7 años, 8 años, 10 años, no se pueda conmover con animales, caballos, magia, animaciones y cosas que a mí me volvían loco. Entonces ahí es donde la película se convierte en una película infantil e inmediatamente aparecen los coproductores, a todo el mundo le parece una buena idea intentar hacerlo, hacer una película chilena infantil que no se ha hecho y bueno, y empieza como a la rueda a moverse, me gano el fondo y ya como, y aparece un caballo llamado elefante. Pero además, ¿cómo tienes que conjugar esta suerte como de, como dices tú, que es una película para adultos? Porque en el fondo está ahí haciendo recordar a un adulto aquellos años. ¿Y cómo encantáis a los cabros que hoy día están metidos en el computador, en el teléfono, con una película romántica, si tuviéramos que decir? A mí me pasaron varias cosas con la película. Una es que la historia es muy conocida. Mi abuela contaba una historia de que mi papá se arrancaba con la banda del circo, en Lota. También vi a Tim Burton en el Gran Pez. Como que vi muchas cosas de aquello. No sé si tú que después la ves, no sé si la viste muchas veces después. Sí, sin duda. ¿Sí? Y bueno, y Tim Burton, la Pepa San Martín, que estuvo con ustedes Ajá. la semana pasada, Sí. me comentaba que Dumbo, si tú ves Dumbo de Tim Burton, está copiada de un caballo llamado elefante, todas las decisiones. Los vestuarios de los niños, el circo, todo, los colores, todo, ella está impactada. Ella, según la Pepa, está segura que Tim Burton vio un caballo llamado elefante antes de Dumbo, porque es igual. Oye, ¿y Y dónde salió 5 años antes. tuviste que buscar a estos chicos para que parecieran de campo? Bueno, es interesante tu pregunta, fue bien difícil porque mientras el casting lo hacía en Santiago, no funcionó. Claro, me imagino. Porque No logré chicos, conseguir chicos. Los chicos de Santiago todos tenían ojos de celular, lo que te gusta. ojos de pantalla. Los, cuando nos fuimos a provincia, los chicos también tienen ojos de pantalla, pero un poco menos. Y hay una cosa un poco más inocente y un poco más infantil en el mejor sentido de la palabra. Sí. Algo más puro tal vez todavía, menos contaminado. Un poco, tampoco es que le pongamos tanto, pero un poco más. Y finalmente en Talca encontramos a los 2 niños. Talca, claro. Bueno, todavía. Ahí suena a campo. Bueno, te decía que esta película nos recuerda mucho a aquellas cintas como de Tim Burton y una película que se estrenó también en Colombia, México y en París. Sí, en Francia también se intentó. ¿Y cómo le fue allá? Bueno, en cine, me imagino, en el cine, ¿no? Era un estreno pequeñito porque la verdad es que nos metimos en una pelea imposible. Porque básicamente, mira, la película, yo estoy súper orgulloso de Un caballo llamado elefante, realmente yo la encuentro súper linda, la encuentro tierna. A los niños les encanta, Festival de Cine Infantil que vamos, ganamos premios, sobre todo cuando el jurado es compuesto por niños. Sin embargo, en términos de distribución es imposible la batalla, porque en el fondo tú competís con Pixar, con DreamWorks, con Marvel, Imposible, claro. y la película salió con 7 películas infantiles al mismo tiempo, porque siempre las hay. Y claro, pues un papá, antes de ver Un caballo llamado elefante, que con suerte supo del nombre, vio el afiche chilena versus su fidelidad de marca que tiene ya él como papá con Pixar, porque yo la tengo. A mí sale una película de Pixar, yo la quiero ver. O sea, como me gustan. Entonces, no es que, ay, no, la encuentro mala, el caballo elefante, sin verla, no. Es como, ya, además que la veo, pero primero tengo que ver esta. Y después tengo que ver esta. Y después, ay, que los niños quieren ver primero la de Marvel. Ya, entonces, como la cuarta, quinta, con suerte, te metí, pero ahí ya saliste del cine. Ya la sacaron del cine. Ya saliste del cine. Ya no está en cartelera, ¿cachai? Bueno. Desde el punto de vista de la distribución, fueron todos estrenos muy pequeños. En Colombia, en México, en Chile, en Brasil, en Francia. Andrés, ¿en qué estás puesto por este semestre? ¿Ya como esperanzado en que quizás en este segundo semestre se pueda levantar quizás el trabajo más normal? ¿Y hay algún proyecto ahí en carpeta? Estaba esperanzado, pero como que últimamente he ido perdiendo la esperanza porque no entiendo como si tenemos 10 millones de vacunados, seguimos con los pics que tenemos, o sea, no entiendo.
Entonces como que tenía esperanza, pero le he ido perdiendo un poco. Me gané el fondo audiovisual para hacer mi cuarta película. Se llama Animales, pero la vamos a filmar en 2022. Arrancando de la pandemia. O sea, como que no quiero filmar así. Ok. No puedo filmar así, es mucho más caro filmar así. Además, Entonces estamos desarrollando un poco más, buscando socios, coproductores. Vamos a como desarrollar un poquito más y vamos a filmar el próximo año. Y este año he estado, bueno, enfocado en el trabajo, obviamente, en la Universidad del Desarrollo, pero también en la pintura. He pintado harto, he vendido harto también. Y en corregir el guión y cómo enfocarse y prepararse más bien como para el futuro, no acelerarse. bien. Andrés, queremos agradecerte este tiempo que te diste para conversar con nosotros. Quiero dejarte las pantallas del Teatro UDEC para que nos presentes la película, porque a continuación de este conversatorio, no se vayan, vamos a ofrecer Un caballo de elefante de Andrés Weisblut. Por favor, Andrés. Bueno, agradecerte la invitación, muchas gracias, lo he pasado muy bien, el tiempo pasó volando, Sí. y invitarlos a ver Un caballo llamado Elefante, especialmente si tienen niños, invitar a los niños a que la vean. Estos minutos llámenlos para que se acerquen a la pantalla. Uno como adulto realmente la puede disfrutar mucho, pero uno la disfruta más como adulto cuando tiene un niño al lado, porque uno entiende mejor las conexiones que le provoca a ellos también. Así que muchas gracias, que la disfruten y nos estamos viendo en la próxima película. Exactamente. Bueno, Andrés, muchas gracias por todo. Te deseamos mucha suerte en los proyectos que vienen y que se termine pronto esta pandemia para que pueda rodar tu siguiente proyecto. Un abrazo Muchas grande gracias. de Concepción. Todo bien. Espero que estés bien. Adiós. Chao, chao.